de lo que vimos ayer sobre mercado. Entonces vamos a compartir en la pantalla Veamos acá. Bien. Ayer estuvimos hablando de la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Entre otras cosas, habíamos dicho que, vamos a ver la anterior, habíamos dicho que en aquellos casos donde no existen los supuestos de la competencia perfecta, son los casos que vamos a decir o vamos a denominar como competencia imperfecta, y también los encontramos en la bibliografía. A mí me gusta mucho hablar más bien de fallas del mercado. Es decir, son situaciones en las que algunos de estos supuestos que analizamos en un mercado de competencia perfecta no se dan. Por ejemplo, si alguno de los actores del mercado puede manipular los precios, ya sea el productor, ya sea el consumidor, en la mayoría de los casos es el productor, estaríamos en uno de estos casos de falla de mercado. Si son las empresas, que generalmente en la mayoría de los casos se da, las que de alguna manera determinan el precio, vamos a estar ante una repercusión negativa hacia el consumidor, que es el más débil en esta relación. Por eso vamos a ver que hay una serie de legislaciones que tiene como finalidad ayudar, en la mayoría de los casos, al consumidor, con la Ley de Defensa del Consumidor, y en el caso de que sea necesario evitar algunas actitudes de competencia desleal, la ley justamente de defensa de la competencia va a atacar estas situaciones en defensa de dejar que el mercado, de alguna manera, los actores, puedan entre todos determinar el precio. ¿Bien? Veamos. Por supuesto, el mercado, si dijimos, con la competencia perfecta tiende a la eficiencia, donde los consumidores pueden adquirir lo que desean y los productores pueden ofrecer lo que desean. Bueno, estamos en un mercado eficiente cuando ambos ganan, pero son ineficientes cuando alguno de ellos o hay un exceso o de oferta o un exceso de demanda que nos llevaba a estas situaciones que estuvimos analizando la clase pasada. Cuando vimos los tipos de mercado, retomamos en la definición de que en una competencia perfecta tenemos muchos oferentes y muchos demandantes. Por esa razón, en este intercambio entre oferta y demanda, se produce la eficiencia del mercado. Estamos con un producto homogéneo, dijimos que esos productos eran iguales, y esto es lo que nos permite poder, digamos, que todos estén en igualdad de condiciones para poder adquirir ese producto. En la realidad no todos los productos son tan homogéneos, lo vamos a ver. No hay barreras de entrada ni salida. Las barreras de entrada o salida generalmente son, por ejemplo, de tres tipos, y que hace los tipos de fallas que vamos a encontrar en el mercado. Pueden ser barreras económicas, que siempre hablamos de asimetrías. Puede ser que exista una asimetría económica, es decir, tengamos productores con un nivel económico muy importante y tengamos productores más pequeños. Entonces, a determinados mercados, a los productores pequeños, les resulta dificultoso el ingreso, y esto puede ser una barrera. Otro tipo de barrera
puede ser alguna que coloque el sector público, es decir, el Estado, para tratar de regular una actividad por la naturaleza misma de esa actividad, ponga algún impuesto o algún arancel determinado que entonces podrán acceder a aquellos que pueden abonar ese arancel. De lo contrario, no van a poder acceder a ese mercado. Esa barrera puede ser para entrar o puede ser para salir del mercado. También otro tipo de situaciones pueden ser lo que vamos a ver más detalle en asimetría, que hagan a la información, es decir, el acceso a la tecnología. El acceso a la tecnología, que también se relaciona un poco con el acceso al capital, nos puede colocar en una situación en la que tengamos una tecnología adecuada para ingresar en un mercado o no. Entonces hablamos ahí de información y hablamos de tecnología. Básicamente se trata de esas situaciones. Veamos los ejemplos. En una competencia perfecta el grado de competencia es máximo o es total. Los precios no son influidos por alguno de las partes, o sea, las empresas no determinan los precios, sino que el precio lo va a determinar el mercado. Por eso dijimos que esta es una situación de precio aceptante. Siempre recuerden lo que significa la situación de precio aceptante, porque vamos a ver un poquito de ejemplos también cuando veamos, cuando analicemos costos y beneficios, que es lo que vamos a empezar a analizar próximamente, producción, costos y beneficios. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando es precio aceptante, lo determina el mercado y la empresa simplemente averigua cuál es el precio del mercado y a ese precio trabaja y utiliza, digamos, que calcula sus costos de manera de generar beneficios, pero al precio del mercado, porque no va a poder vender a un precio superior. Y no le va a convenir vender a un precio inferior. Siempre va a tratar de ser eficiente y vender al mayor precio posible. Y otras características es lo que decíamos de la información. Cuando decimos que la información es transparente, decimos que no hay asimetrías de información. Es decir, tanto el consumidor como el productor conocen todo del producto y de la regla del juego. Digamos que tienen suficiente entidad para tomar decisiones racionales y tienen todo el conocimiento necesario para esas decisiones racionales. El ejemplo que habíamos dado, el ejemplo clásico en la bibliografía, es el de una lonja de pescado, porque es un producto netamente homogéneo. Bien. ¿Qué ocurre cuando alguno de las partes, en el caso del oferente, si tuviéramos un único oferente, nos encontramos ante un monopolio. Y si tenemos pocos oferentes, ante un oligopolio. Estas dos situaciones son situaciones en las que se afecta el número de participantes, pero a nivel de los oferentes. En el caso del monopolio, que vimos ayer los ejemplos de los servicios públicos, acá citamos el transporte ferroviario y dijimos el agua potable, nos referimos a lo que llamamos los monopolios naturales, o lo que ustedes en una bibliografía un poco más antigua, a lo mejor si alguno de ustedes hizo gestión en el secundario, habrá escuchado hablar del monopolio bueno entre comillas, el monopolio natural por la naturaleza de la prestación, por la naturaleza de la necesidad de inversión. Para que esa prestación se dé, vamos a tener que tener un único prestador. Y en este caso, vamos a ver el sector público como el sector público, es decir, el gobierno, el Estado, de alguna manera controla para evitar que este único prestador determine el precio y así llegue a dañar al consumidor. Sobre todo, pensemos en servicios esenciales, como estamos hablando del transporte, hablamos del agua potable, donde además está el juego de la salud de la población, y el derecho humano de acceso al agua, es necesario este control porque nadie puede quedarse sin agua potable. Entonces, en realidad vamos a ver cuando veamos macroeconomía que hay otras alternativas que puede el gobierno generar, transferencias o subsidios, de manera que se
tengan todos los ciudadanos la misma prestación, porque acá es una cuestión más fuerte de salud pública. Entonces, esto es el caso de un monopolio. Los monopolios que podía ocurrir que las empresas, las grandes empresas se asociaron o fueran comprando, adquiriendo a las empresas más pequeñas hasta quedar una sola con una prestación, en realidad la ley de defensa de la competencia impide que eso pueda realizarse. No se permite que se genere este tipo de monopolio porque sería muy dañino para el consumidor. Los oligopolios es cuando tenemos pocos prestadores, un ejemplo de telefonía móvil, tenemos pocos prestadores y entre las empresas sí ya existe acá un poco más de rivalidad, es decir, también hay un control del gobierno, un control del Estado, pero las empresas entre sí pueden generar un cierto nivel de competencia, entonces los precios van de alguna manera también regulando. Y si no, fíjense lo que pasa con la telefonía móvil. Usted contrata uno y enseguida ya le llama el otro y le ofrece un plan mejor. Bueno, entre ellas van compitiendo para tener más cantidad de usuarios. Y en el caso de la competencia monopolística, si bien hay muchos oferentes y muchos demandantes, el producto no es homogéneo, el producto es diferenciado por técnicas de marketing. Y acá entran en juego las marcas, las grandes marcas. Vamos a ver que es un mercado netamente competitivo. Acá mencionamos restaurantes, librerías, pero las grandes marcas, por ejemplo, de ropa deportiva, son grandes ejemplos. Y si no, fíjense, a ver, una cosa que les gusta mucho a ustedes si son futboleros, lo que ha pasado con Messi, la camiseta que lleva Messi, cómo a través de todo este marketing se comercializa y en realidad empieza toda una situación de una fuerte competencia por el precio, aumentan los precios, pero uno busca una cuestión diferenciada. Si lo traemos más a lo diario, como puede ser ciertos alimentos como Coca-Cola, tienes determinadas características por las que buscamos Coca-Cola y no Pepsi. De restaurantes, a lo mejor nos gusta la comida asiática, que es diferente a la comida árabe o la comida italiana. Entonces vamos a buscar un restaurante para satisfacer la misma necesidad alimenticia, pero un restaurante que tiene determinadas características. Y vamos a ver los grandes chefs que tienen estrellas Michelin, que también tienen otro nivel de precio, ¿bien? Y tiene que ver con la diferenciación de su producto a través del marketing. Vamos a ver, a repasar, como dijimos, las asimetrías. Yo les voy a subir un Word que brevemente describe estas características. Las asimetrías nos indican desigualdades. En una competencia perfecta hay simetría, porque hay una igualdad entre el consumidor y el productor para tomar la decisión que le resulte más adecuada y es racional. Nuestro consumidor es racional, nuestro productor es racional. Pero cuando hablamos de asimetrías, esta situación no se da. Hay una desigualdad de las partes. Y esta desigualdad, como ya dijimos, puede ser de información. El hecho de que alguno tenga acceso a la información y otro no, es muy importante, por ejemplo, en el servicio público. Y les doy un ejemplo claro. Leer la factura de PEC, de energía, para entender el consumo y cómo usted puede calcular el costo que va a tener el servicio de energía eléctrica que usted va a abonar, tiene que entender algunos conceptos. Una persona que no la ha estudiado a la tarifa y a la boleta difícilmente la va a entender. Y le va a decir, qué caro todo lo que he pagado. Pero cuando usted la desglosa, ve que han aumentado los impuestos, y en parte lo que usted ha abonado los impuestos, que ha abonado, ha gastado más kilovatio a lo mejor, o lo mismo, pero ha cambiado el precio del kilovatio, o ha cambiado de escalón, y usted va a poder ver por qué, porque necesita cierta información para comprenderla, y tomar una decisión racional al respecto. Ahí hay una simetría de información. Es lo que ocurre con el consumidor. Cuando uno va a comprar determinados productos, como un automotor de marca, que creo que es el ejemplo que les dio ayer Juan,
cuando uno va a adquirir un producto de ese tipo, no siempre tiene todo el conocimiento técnico, porque para tenerlo debería ser un mecánico y poder probarlo y sentir el ruido. Yo no lo voy a comprender y por ende soy un consumidor que tiene una desigualdad de información y voy a tomar la decisión más racional posible con la información a la que tengo acceso. ¿Y cómo puedo defenderme en el caso de tener una complicación? A través de la Ley de Defensa del Consumidor, que sí, seguramente lo verán en legislación. Otro tipo de asimetrías, bueno, por último, la información, cuando hablábamos de transparencia, hablamos de conocer toda esta información, ¿no? Porque la información puede estar, pero yo a lo mejor no tengo las herramientas o el conocimiento previo de algunas herramientas para poder realmente acceder a la misma. Por eso se relaciona directamente con la transparencia. La asimetría puede ser también de capital. En los ejemplos que dimos, por ejemplo, los grandes supermercados, los grandes hipermercados que hacen economías de escala, tienen diferencias de capital con los pequeños. Por eso, en determinado momento, los almaceneros se asociaron para hacer compras con economías de escala, y tenemos Almacor, por ejemplo, son almaceneros de Córdoba, de manera que puedan realizar compras y vender a mejores precios y poder competir con los grandes hipermercados. Y de tecnología también dimos este ejemplo que se relaciona con ambos, porque tanto con tener información, el know-how, la tecnología y el acceso a la tecnología, porque podemos conocer que existe, pero podemos no tener acceso a esa tecnología, porque no se encuentre disponible, porque se genere en otros países, porque tengamos restricciones de tipo impositivas, aranceles, para poder adquirirlas. ¿Ya? Y las externalidades, como dijimos, son efectos que ocurren, pero que no buscamos. Nosotros cuando hacemos un proyecto de inversión, cuando vamos a producir determinado bien o determinado servicio, buscamos determinado efecto. Pero en el caso de la externalidad, ocurren otros efectos en consecuencia de nuestra actividad que no eran buscados y que pueden ser positivos o pueden ser negativos. O sea, pueden favorecer a toda la comunidad o no. No se confundan con lo que es cuando la empresa busca devolver a la sociedad algo de todo lo que ha recibido, ¿no? Eso es otro tipo de actividad. Esto es, la actividad nuestra genera un efecto. Por ejemplo, se llevó a cabo, se implementó una fábrica en una zona rural que no tenía avenida de acceso, pero para poder que mis proveedores lleguen, tuvimos que construir una avenida de acceso. Esto quiere decir que ahora existe una ruta y que ahora los propietarios de los terrenos de alrededor se ven beneficiados porque su valor va a mejorar porque ahora hay una ruta. Y por esa ruta trajimos agua y trajimos electricidad, entonces hay tendido o se ha tendido gas, por ejemplo, combustible, quiere decir que ahora los terrenos colindantes se ven beneficiados por eso. Bien, eso sería un ejemplo. Un ejemplo de responsabilidad social sería cuando esa misma empresa además hace una escuela a los fines que la gente que vive por la zona, que le queda muy lejos porque es una zona rural, que le queda lejos asistir a la escuela, puedan terminar su primario, su secundario, y es una escuela y trae profesores. ¿Y lo hace para qué? Para que los propios operarios y los hijos de los operarios se eduquen. Esto ocurrió con la empresa que recolectaba residuos en la ciudad de Córdoba, que observó que la mayoría de sus empleados no tenían el primario completo. Entonces, puso en la misma sede un aula y cuando terminaban su turno venían estudiando, terminaron el primario, empezaron el secundario y hoy todos tienen secundario completo. Digo, estas son cosas que hace, que son, pero no sería externalidad, es responsabilidad social de la empresa. La externalidad es
es, por ejemplo, el trazado del camino que antes no había, o que ahora tenemos luz, tenemos electricidad, tenemos agua, y antes no teníamos, y eso repercute positivamente en el valor de los inmuebles alrededor. Eso favorece a la comunidad, pero fue un efecto no buscado. Yo tenía que poner la fábrica y los proveedores tenían que llegar. Ese era el efecto buscado. Y otras externalidades negativas que siempre nos referimos a ellas por la contaminación, y que vamos a ver en el proyecto de inversión la importancia que tiene internalizar externalidades, es decir, internalizar en los costos empresariales la contaminación ambiental, porque hay que llevar a cabo situaciones de saneamiento. Si nosotros nos damos cuenta que hemos colocado una chimenea, que por la chimenea de nuestra actividad productiva genera un polvillo oscuro, carbonífero, que cae, por ejemplo, la vecina del frente, que ya vive allí, en esta misma zona rural, tiende la ropa en el patio, y este polvillo que va por la chimenea, por el viento, cae y ensucia la ropa que la señora lava. Bueno, hay una externalidad de contaminación. No solo hay una contaminación del aire, sino que yo les doy el ejemplo de la ropa, porque un ejemplo es fácil de cuantificar. Hay una responsabilidad de que, primero, de abonarle a la señora los mayores costos que tiene que hacer por el daño que le estamos generando, pero por otro lado hay que evitar la contaminación del aire. Entonces habrá que poner un filtro que sea adecuado a esa chimenea, o regular la altura de la chimenea para que los vientos, una cortina de árboles, lo que técnicamente sea adecuado, ¿para qué? Para evitar el daño y la contaminación ambiental. Lo mismo ocurre con los efluentes que contaminan el suelo y las napas de los acuíferos. Tienen que ser previamente tratados para que luego puedan ser eliminados en los acuíferos en los valores que el gobierno me autorice. Es una autorización que hay que tener y medir, y son costos que tiene la empresa que asumir. Bueno, vamos a volver luego al control del precio. El control de precios es algo que se aplica como lo que ustedes conocen por los precios cuidados. Ante determinadas situaciones, ante la necesidad de que los consumidores más carenciados puedan acceder a los productos, y yo les di una tareita la última clase, que veamos qué ocurre a corto plazo y qué ocurre a largo plazo. Bueno, tenemos el control de precio a través de precios máximos y precios mínimos. Esto es un ejemplo de un precio máximo. El precio máximo siempre está por debajo del punto de equilibrio, porque carece de sentido que esté por encima del punto de equilibrio, porque yo quiero ayudar a ¿quién? La idea es ayudar al consumidor, a que el consumidor pague menos, porque no puede pagar el precio del equilibrio del mercado. Entonces, lo coloco por debajo, y en esta situación, a corto plazo, logro el efecto buscado. El consumidor puede adquirir lo que necesita de este bien, pero a largo plazo, al productor no quiere vender esa cantidad de este bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a largo plazo? Lo que llamamos desabastecimiento. Empiezo a estoquearlo hasta que suban los precios. O genero segundas marcas. Por ejemplo, si fuera leche, con la leche vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir, el litro de leche tiene un precio cuidado, en este caso 2 pesos. Bueno, supongamos que sea 2 pesos el precio cuidado, pero el equilibrio de mercado sería 3. Entonces voy a generar una leche con vitaminas A y D y la voy a comercializar a 3 pesos. De manera que ya no sería el mismo bien. Hago determinada cantidad del producto para mantener este precio cuidado, pero hago otro producto diferenciado que lo puedo vender al precio del equilibrio del mercado. Es decir, a largo plazo voy a tener desabastecimiento porque voy a llevar la producción hacia lo que económicamente le resulte más. Entonces, ¿cuánto es el corto plazo? ¿Cuánto es el largo plazo? Depende de cada actividad productiva. Eso es relativo, pero generalmente siempre se busca generar algún otro tipo de medida que pueda ayudar
a satisfacer esta necesidad porque se sabe que se pueden mantener durante determinado tiempo. Van a ver aparecer entonces a largo plazo el desabastecimiento y las segundas marcas. Además de los precios máximos, tenemos los precios mínimos. Este sería el caso de un precio mínimo. Esto nunca sería un precio máximo, pero sí un precio mínimo. El precio mínimo está por encima del punto del equilibrio. ¿Por qué? Porque el precio mínimo lo regula el gobierno con la finalidad de promocionar determinada actividad productiva. Le permito que lo venda a un precio superior del equilibrio porque quiero que haya más productores. A corto plazo van a producir más. A largo plazo la demanda por ese bien a ese precio es menor. Entonces, van a tener que buscar algún otro tipo, digamos, de medida que pueda permitir mantener a largo plazo. Pero a corto plazo puede servir para instalar más producción, ¿no? Después habrá que ver. Acá vamos a ver si podemos ver estos videitos, donde vamos a del monopsonio y el oligopsonio. Vamos a compartir ahora la pantalla. Educatina, educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video trataremos de conocer qué es el mercado. Bien, comencemos con una situación cotidiana. Julieta tiene previsto realizar un asado de res en su casa y ha invitado a todos sus compañeros de clase, por lo que ha acudido al mercado agrícola, y ahí adquiere una serie de elementos indispensables para ese asado. Por ejemplo, compra algunas mazorcas, compra vegetales y ahí mismo consigue la carne. Después se dirige al supermercado y ahí consigue elementos tales como vasos y platos desechables, servilletas y algunos refrescos. Después se recuerda que la mensualidad de la energía eléctrica ya se cumplía. Entonces se dirige a la empresa de servicios públicos. En este acontecer cotidiano han ocurrido una serie de hechos económicos. Démonos cuenta, por una parte se presentaron necesidades y estas necesidades estaban revestidas en forma de gustos y preferencias. Se han adquirido bienes, como podemos ver aquí, y también se han adquirido servicios. Existen espacios que están dispuestos a ofrecer bienes, como el mercado, el supermercado, y servicios como la empresa de servicios públicos. En pocas palabras, existen compradores, como Julieta, y vendedores, como las empresas que ya hemos mencionado. Se realizan intercambios, ventas desde el punto de vista de los negocios o de las empresas prestadoras de servicios, y compras desde el punto de vista del demandante, es decir, en este caso, Julieta. Veamos el origen de la palabra y la definición de lo que es mercado. El término mercado encuentra su origen etimológico en el latín mercatus. Los romanos llamaban al comercio mercatus. Este término es empleado con gran frecuencia en la sociedad actual para referirse a todo espacio físico o virtual en el que se procede a comprar y vender diversos productos y servicios. Y detengámonos aquí. Dijimos espacio físico o virtual, puesto que hoy en día podemos encontrar espacios en los mercados o supermercados, en las tiendas o cualquier tipo de comercio. Y cuando decimos virtual,
Nos referimos hoy en día al comercio electrónico, es decir, todo aquel que se realiza a través de la web. Fijémonos bien de las dos actividades que se realizan en el mercado: comprar y vender diversos productos y servicios. También puede entenderse entonces que el mercado es una organización que le permite a los oferentes, es decir, a los vendedores, apuntémoslo por acá, apuntamos, y a los demandantes o compradores, establecer un vínculo comercial con el fin de que de realizar operaciones de diversa índole, acuerdos o intercambios para adquirir productos y servicios. Educativa te recomienda los siguientes videos. Bueno, acá repasamos un poco lo que es el mercado. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones de las fallas de mercado. Y una cosa que yo no les expliqué en la diapositiva, pero que sí va a estar en el escrito que les voy a subir, es que también puede ocurrir el caso que tengamos un solo comprador, que es el caso del monoxonio. Ya lo vamos a analizar. Volvamos a nuestra presentación. Si tienen dudas o si no escuchan bien, me avisan. Estos links están en las filminas, así que no van a tener ustedes problemas para después revisarlos. Vamos a ver el mercado de educación número 1 de Latinoamérica. En este video hablaremos sobre el mercado de competencia perfecta. Diremos inicialmente que un mercado de competencia perfecta es aquel en el que hay muchos vendedores, como podemos ver en la ilustración, muchos vendedores, pero también hay muchos compradores. Ahora, en estos negocios, producir una porción o ración de pizza cuesta $1, pero el precio de venta al público es de $1.50. Ahora otro dato. Las personas de esta ciudad, que son 2.000 individuos, vamos a suponer que son 2.000, están dispuestos a pagar por una porción de pizza $1.50. A ellos les llamaremos agentes precio aceptantes, puesto que determinan que el precio de la porción de la pizza es racional. O en otras palabras, que este precio es módico y que está al alcance de sus bolsillos. Miren, si las pizzerías tuvieran que subir el precio de la porción de esta pizza, por motivo de la subida del precio de la harina, por ejemplo, quizás las ventas disminuirían debido a que las personas no estarían dispuestas a pagar mucho por esta ración. Una eventualidad que no podría acontecer es que la vendieran por debajo del precio de producción, puesto que no alcanzarían a recuperar lo invertido y el negocio no se podría mantener. Si nos fijamos bien, tanto los vendedores como los compradores están satisfechos en los siguientes sentidos. Por una parte, los compradores están adquiriendo exactamente la cantidad de pizza que les satisface. Es decir, en nuestro supuesto, las 2.000 personas se comen una ración de pizza. Y por el lado de los vendedores, ellos están satisfechos, pues venden exactamente las cantidades de pizza que quieren vender. Es decir, lo que los compradores necesitan. Esto resulta en una situación de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la oferta y la demanda determinan el precio. Es importante conocer cuáles son las condiciones que se deben dar para que exista
un mercado de competencia perfecta. Como ya lo hemos dicho, debe existir un buen número de compradores y vendedores. Así ninguno podría ejercer una influencia apreciable sobre los precios. En este caso, se dice que los agentes son precio aceptantes, como ya lo dijimos anteriormente. Precio aceptante. Segunda condición. Las empresas venden un producto homogéneo. La homogeneidad del producto supone que no existen diferencias entre el producto que vende un oferente, es decir, una empresa, y el que venden las demás empresas. Tercera condición. Los compradores y los vendedores tienen información completa y gratuita. Es decir, los compradores disponen de la misma información sobre los precios y las cantidades ofertadas de los bienes por los vendedores. Y la cuarta condición es que no existen barreras de entrada o salida al mercado. En nuestro ejemplo, si una empresa está produciendo pizza y no obtiene beneficios, abandonará esta actividad y comenzará a producir otros bienes que generen beneficios. Y también al contrario, cualquier empresa podría acceder al mercado atraída por la existencia de altos beneficios. Educativa te recomienda los siguientes videos. Vamos. Bien. Ya vimos todas las características del mercado de competencia perfecta y nosotros insistimos en esto porque es importante para la comprensión de todos estos temas. En realidad se relaciona con todos estos temas. Número 1 de la Vamos a ver ahora la competencia imperfecta. América. En este video hablaremos sobre el mercado de competencia imperfecta. Bien, vamos a imaginar nuevamente una ciudad que tiene 2.000 habitantes. Todos estos habitantes requieren del servicio telefónico, pero en esta ciudad exclusivamente hay una compañía que presta el servicio. Esta compañía tiene la capacidad de manejar a su antojo la tarifa del servicio. En este momento nos estamos dando cuenta de que existe una posición privilegiada de esta compañía por ser la única, mientras que del otro lado hay muchas personas que demandan de su servicio. A esta desventaja, en la que en el mercado solo existe un oferente o productor, le llamamos mercado de competencia imperfecta. O lo mismo, es la situación en la que unos pocos o un solo agente en el mercado produce, distribuye y comercializa un determinado bien o un servicio. Pero también tiene la capacidad de afectar directamente sobre el precio del bien o del servicio. En principio, la competencia imperfecta no es una situación deseable, por lo que los gobiernos suelen imponer políticas para garantizar la competencia, así como establecer qué conductas son competencia desleal y asimismo no perjudicar a los consumidores. Pero conozcamos cuáles son las características del mercado de competencia imperfecta. Primero, que existe un limitado número de productores, como ya hemos dicho, puede ser uno o unos pocos. Y este uno o unos pocos ejercen influencia directa sobre los precios debido a la ventaja que tienen de ser escasos en el mercado. También es preciso conocer cuáles son los tipos de competencia imperfecta. Comencemos con el monopolio puro. Es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor oferente, posee un gran poder en el mercado y es el único que posee un producto, un bien o un recurso o un servicio. Y de otra parte tenemos el
oligopolio. Es un mercado dominado por un pequeño número de oferentes o de productores. Asimismo, poseen un gran poder en el mercado y son capaces de influir directamente sobre los precios. Educativa te recomienda los siguientes videos. Vamos a continuar analizando lo que ocurre en estos casos de fallos de mercado. Educativa número 1. De Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el monopolio. En muchas ocasiones ocurre que al hablar de monopolio nos viene a la mente el tradicional juego en el que se busca que al final un solo jugador o participante se adueñe de todo el tablero o de las propiedades que están en juego. En la práctica es igual. Cuando hablamos de monopolio, es preciso recordar primero que en un extremo del espectro competitivo está el mercado de competencia perfecta. Es decir, en el que existen un número grande de compradores y un número grande de vendedores. Y al otro extremo está el monopolio. Es decir, un solo vendedor con el control total sobre un bien o un servicio en un mercado determinado. Fijémonos bien, en el mercado de competencia perfecta hay un número indeterminado de vendedores. En el monopolio, exclusivamente uno. Miremos de dónde proviene el nombre monopolio. Monopolio proviene del griego monopolium y este a su vez está conformado por monos, que significa solo o único, y polein, que representa vender. Entonces, es la única empresa que produce un bien o un servicio y no existe industria que produzca un bien sustituto cercano. Los monopolios puros o verdaderos son muy raros de encontrar en la actualidad. La mayoría de ellos persiste debido a alguna forma de regulación o protección gubernamental, que otorga permisos, autorizaciones o patentes para mantener la exclusividad en la producción y comercialización de un bien o de un servicio. Pero veamos ejemplos. El primero, una empresa de agua potable. En este caso, y generalmente, existe un solo vendedor que suministra el servicio de agua a los hogares. En tales casos, realmente existe un solo vendedor. Pero además, debemos destacar que no existe un sustituto cercano. El segundo ejemplo es una empresa de energía eléctrica. Si los residentes de una ciudad o de una provincia no compran la electricidad a la compañía que la suministra, sencillamente se quedan sin energía. Sin embargo, hay países con avances tecnológicos de punta en donde se pueden conseguir paneles solares de gran capacidad y volver a un hogar autosuficiente, pero son casos aislados. El tercer ejemplo son las empresas farmacéuticas. Bien, en estas empresas supongamos que se descubre un nuevo fármaco para la cura de una enfermedad. Entonces se obtiene una patente. Esta patente le permite explotar el medicamento a través de cierto tipo de años y se le entregan los derechos de autor para que pueda hacer la explotación de ese medicamento que se ha descubierto. Ahora, cabe resaltar que a corto plazo es posible mantener la posición dominante de un solo productor, es decir, de una empresa monopolista. Pero en el largo plazo, ningún
un monopolio está totalmente segura contra la acción de los competidores. Enfaticemos, el monopolio corresponde a un solo vendedor con control total sobre un bien o servicio en un mercado determinado. Educativa te recomienda los siguientes videos. Esto último que hemos visto se relaciona también, como creo que les dio ese ejemplo Juan, el caso de la vacuna del COVID. Ustedes vieron lo que ocurre, el ejemplo que le da de los medicamentos resulta aplicable. Con el tiempo no se mantiene un monopolio, no va a ser uno solo o unos pocos, sino que cada vez más lo van a poder elaborar. En este video continuaremos hablando sobre el mercado de competencia imperfecta, esta vez desde el punto de vista del oligopolio. El término oligopolio indica pocos vendedores. Y cuando decimos pocos vendedores, es un número de compañías entre 2 y máximo 10 a 15 compañías dominando un mercado. La característica importante del oligopolio es que cada empresa individual, vamos a apuntarlo aquí, puede influir en el precio del mercado. Ahora veamos cómo se conforma la palabra oligopolio para conocer más sobre su significado. Bien, oligopolio proviene de las raíces griegas, oligos, que significa poco, y polein, que significa vender. Las características del oligopolio son, entre otras, digamos que estas son las más principales, que hay pocos oferentes, recordemos de dónde surge el pocos oferentes, muchos demandantes. También debemos decir que para pertenecer a un mercado oligopolista, o se puede decir también oligopólico, se requiere de un gran capital. Este capital es importante porque le permite competir sin ser eliminado tempranamente, ya que existen productores muy poderosos en el mercado. Y también podemos decir que cada empresa mantiene su propia política. Esto significa que las empresas son libres de actuar frente al mercado como le convenga. Un ejemplo muy clásico de oligopolio es el de dos marcas muy conocidas de gaseosa. Fijémonos bien, aunque existen otras marcas en el mercado, ninguna tiene la suficiente capacidad para competir contra esta. Y ninguna de ellas, cuando varían el precio, pueden alterar el precio de estas dos marcas. Pero conozcamos asimismo otros ejemplos de oligopolio. Las aerolíneas cumplen con este requisito de ser dominadas por pocas empresas, pero también con los otros requisitos que decían, es decir, de poseer un gran capital, de que cada empresa mantiene sus propias políticas, y también recordemos que una empresa individualmente puede influir en el precio de mercado. Supongamos este ejemplo. Un trayecto de Colombia hasta Argentina cuesta aproximadamente $500. La aerolínea 1 desea cambiar el precio para obtener mayores viajeros y asimismo captar algunos beneficios. Entonces, se le ocurre tomar la decisión de hacer este vuelo por $470. Inmediatamente, la aerolínea 2 va a dar respuesta a esta situación inicial, posiblemente rebajándole unos $5. Y así sucesivamente puede acontecer una guerra de precios entre todas las aerolíneas. Bien, pero también podríamos sorprendernos al darnos cuenta de que la industria del cuidado y aseo personal, apuntémoslo aquí, es un oligopolio que dominan unas cuantas compañías. A pesar de que al ir al supermercado pareciera existir una gran variedad
de, por ejemplo, jabones, shampoos, acondicionadores, cremas de afeitar, desodorantes, cremas para peinar, entre otros. Acá en esta pequeña infografía tenemos las diferentes marcas que es importante que conozcamos a quién pertenecen. Por eso decimos que es un oligopolio, el poder del mercado en manos de unos pocos. También es importante resaltar que las empresas oligopólicas surgen, primero, por la desintegración de monopolios y también con la fusión o la compra de empresas que están en el mercado de competencia monopolística. A ver, aquí las empresas que quieren crecer lo hacen comprando a otra empresa o fusionándose con compañías del mismo ramo para convertirse en oligopolios. Y también debemos conocer que pueden existir oligopolios en una pequeña comunidad, en una región, en un país o a nivel mundial. Educativa te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Luego de ver el oligopolio, vamos a ver que nos está faltando la competencia monopolística. Como verán, todos estos temas van de alguna manera encadenados, pero está interesante el ejemplo. A veces nosotros creemos que por las marcas tenemos competencia, pero hay que ver cuáles son las empresas o los grupos económicos. En la clase de hoy vamos a ver la tercera de las estructuras de mercado, que va a ser... Ay, no, disculpe. Vamos a centrar en sus características. Vamos a empezar por la primera, que es la que más define un oligopolio. Y es que en un oligopolio tenemos que hay pocos vendedores, es decir, que hay unas pocas empresas que son las que dominan el mercado de un producto en concreto. Cuando nosotros decimos que pocas empresas dominan el mercado, nos referimos a que entre unos pocos vendedores van a vender a todos los clientes o a prácticamente todos los clientes. Aquí te he puesto el ejemplo de los ordenadores, que es muy significativo. Si nos damos cuenta de las estadísticas, nos podemos dar cuenta que hay unos poquitos fabricantes que venden a casi todos los clientes. Ahí vemos que son HP, Lenovo, Acer, Dell, Apple y podríamos añadir un sexto que sería Asus. Si juntamos esos 6, prácticamente venderían el 80% de todos los ordenadores del mundo. Entonces, bueno, esto es un oligopolio. Fíjate que son solo 5 o 6 empresas y que entre ellas venden un 80%. Por supuesto, hay otras muchas marcas más pequeñitas, podemos comprar otros ordenadores, pero venden una cantidad tan pequeña que no tienen casi importancia. Por eso decimos, recuerda que pocos vendedores son los que van a dominar casi todo el mercado. No tiene por qué ser el 100%, como aquí. Con que haya 5 o 6 empresas que dominen el 80 o el 90% del mercado, ya diremos que hay un oligopolio. Luego tenemos una segunda característica, que es que dentro del oligopolio los productos pueden ser tanto homogéneos como diferenciados. Es decir, que en algunas ocasiones puede ser que todas las empresas de un oligopolio vendan el mismo tipo de producto, es decir, que el producto sea idéntico los unos a los otros. Pero en otras ocasiones pueden ser que sea diferenciado, es decir, que haya grandes diferencias entre ellos. Yo aquí te he puesto un ejemplo... No, disculpen, pero ese fue un error. Estaba pasando otro. Empecemos esto de Los nuevo. anuncios publicitarios, los productos diferenciados que existen en el mercado y el querer vender los productos de las empresas activas que existen, es ahí donde se genera una competencia monopolística. La competencia monopolística es un tipo de mercado en el que se presentan muchos productores u ofertantes, donde ellos tienen el poder de fijar el precio de su producto hasta por encima de sus competidores. Este tipo de competencia nos muestra que existen pocas barreras de entrada y salida para los productos al momento de sacar un nuevo producto. El demandante no se da cuenta de la gran competencia de mercado entre las empresas que se da en todo momento. ¿Se ha preguntado usted cómo es que llega a escoger entre los productos cuando el objetivo principal de estos es el mismo? La principal característica de la competencia monopolística es que estos productos son diferenciados o heterogéneos, sin que esta diferencia afecte la esencia del producto. La publicidad y el marketing son la vitrina para mostrar dichas diferencias entre los productos. Las empresas invierten para captar la atención y preferencia del consumidor. Buscan
finalizar a sus compradores. La competencia monopolística presenta estrategias de ubicación de mercado, variando el precio solo por el lugar donde se encuentra. En conclusión, la competencia monopolística es un tipo de competencia en la que existe una cantidad significativa de productores actuando en el mercado, sin que exista un control por parte de ellos. Bueno, estos son los ejemplos de competencia monopolística, donde entra en juego el marketing, sobre todo las marcas, y las diferencias en el producto existen, pero no hacen, como bien dice, a la esencia del producto. Tiene que ver con... En la clase anterior habíamos hablado de competencia perfecta. Aguardo. Aquí el vídeo arriba, porque es imprescindible. Competencia perfecta, si se cumplían 4 supuestos, las empresas eran preaceptantes. Es decir, que no podían influir en el precio. Habíamos visto el ejemplo del mercado de pantalla. ¿Qué es? Disculpe. Monopsonio y oligopolio. El caso en el que nuestro... El monopsonio es una estructura de mercado en donde existe un único demandante o comprador, mientras que puede existir uno o varios oferentes. Un claro ejemplo de monopsonio son las obras públicas o la industria de armamento especializada. En ellos existe una situación normal de competencia entre los oferentes, empresas constructoras o fabricantes de armamentos especializados, pero solo existe un consumidor, el Estado. Un grupo pequeño de empresas tendría que competir por un solo cliente. El oligopsonio es un tipo de mercado donde hay pocos demandantes, aunque sí pueden existir una gran cantidad de oferentes. Por tanto, el control y el poder sobre los precios y las condiciones de transacción reside en los compradores. Ejemplos de oligopsonios podemos encontrar en algunos mercados de alimentación, donde hay casos en los que grandes distribuidores de alimentos ejercen poder sobre los productores, pudiendo así controlar la compra de un producto. Por ejemplo, las empresas de lácteos que compran la leche de pequeñas granjas para luego procesarla y venderla bajo su propia marca. En este caso, existen muchos vendedores, las granjas, y pocos compradores, las empresas. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Shibata, el creador de este video. Bueno, vamos a dar por finalizada el compartir pantalla. Vean. Estos son los ejemplos que vimos respecto... Vamos a apagar. Estos son los ejemplos que vimos hasta acá en cuanto a las distintas fallas de mercado. Como vieron, este último caso de monopsonio o oligopsonio son casos como más específicos, no están tan acostumbrados a verlos, pero el ejemplo que les dieron de la empresa láctea que compra a los pequeños productores, esto que ocurre a nivel de agro es algo bastante frecuente. Lo que pasa es que nosotros generalmente no estamos acostumbrados a analizarlo desde este punto de vista, pero desde el punto de vista económico, quienes ponen el precio pasan a ser estas empresas que le compran la producción, en general de todo lo que es agricultura y ganadería. Y en la otra situación del monopsonio, que hace generalmente es el Estado, el comprador, como el caso de las armas de guerra, básicamente, porque bueno, está prohibido tener armas de guerra, no vamos a tener compradores de armas personales, sino que va a ser directamente el Estado el comprador. Aguardo un segundito. Bueno, esto en lo que hace a mercados, nosotros damos por terminado acá el tema de mercado. Vamos a empezar a hablar en este pequeño rato que nos queda un poco de producción. Voy a dejar de grabar.